a la que fuimos invitados. ¡Tararán! Bueno, entonces, el día de hoy tenemos una tarea que hacer en la cual cada uno me va a permitir su actividad que hizo inicialmente. Bueno, entonces, arranquemos efectivamente por el señor Alejandro Monroy. Buenas noches, profe. ¿Qué más, Alejito? Bien, gracias. Profe, yo hice entonces, ya la comento entonces, ¿qué fue lo que Como yo se hice? comparta, muestre, miramos. Yo tomo atenta hasta aquí, pero saco la planilla. La planilla. Ingeniero, ¿me están viendo? Sí. Sí, señor, ya cargo, tranquilo. Listo. Entonces, le pregunto un momentico, cuadro esto aquí. Listo. Entonces, mi trabajo, sí, consiste, pues, y realicé un PowerPoint, ¿sí? Donde escribo que los conceptos que el profe nos dio. Entonces, inicialmente, ¿qué es un sistema? El describir un sistema a lo largo de mi vida y sin saber que viven muchos, para entendimiento de una de mis primeras experiencias en un sistema fue el participar en un equipo de fútbol, donde se participa con un determinado grupo de jugadores, los cuales siguen unas reglas. Los jugadores dependen de su talento y a su vez este talento unido a otros del mismo grupo se define como un equipo, el cual está distribuido tácticamente para realizar un proceso y conseguir un objetivo en común, en donde se ingresa al campo y se desarrolla el juego y se obtiene un triunfo o una derrota. En el fútbol hay sistemas de juego y uno de ellos es el 4-4-2, que muchos lo conocemos, y este sistema está dentro de otro sistema. Eh, lo entendí así, lo analicé así, me pareció que con un ejemplo lo podía demostrar qué es un sistema, profe. Bueno, me gusta su concepto de interpretación, ¿Sí? diferente a lo que me han cuestionado últimamente. Muy bien. Hablemos de subsistemas o componentes. Un subsistema lo defino como la mayor parte la mayor parte de otro, el cual hace parte, ¿sí? En mi Sí. caso podría como ejemplo los jugadores de un partido de fútbol, donde los jugadores son los componentes de un juego y los equipos también son sus sistemas o componentes de otro sistema, ¿sí? Entonces, este es un subsistema o un componente. También lo analicé así, profe. Cogí el mismo ejemplo y me fui. Un holismo. Un holismo lo describo como potenciar al ser humano y llevarlo a su mejor versión. Y esta vez, y esta a su vez es un valor agregado. En caso del anterior, un deportista o un futbolista, uno es una persona, es un deportista de alto rendimiento. Esto sería un futbolista profesional. Y el valor agregado es que ese jugador puede ser muy inteligente y muy táctico. A eso se Entonces, llama holismo, sí, señor. sí, señor. Táctica y inteligencia. Bien. Sinergismo. Eh, la sinergia la podríamos describir como la colaboración de dos componentes que actuando entre sí tienen un resultado. Nuevamente traemos nuestro ejemplo. Decimos que un jugador de un equipo Y solo es difícil que tenga un buen resultado. Pero si este jugador le adicionamos un compañero y ya podemos que sí, si nos unimos los talentos podremos obtener un buen resultado. En nuestro país tenemos como costumbre hacer una bebida entre gaseosa y una cerveza. Y esta nos da como un resultado, un refajo. Entonces, eso lo tomé como un sinergismo, profe. El equipo, el acompañamiento, el sinergismo, sí, señor.
Bien, bien. El organicismo, ¿sí? Es una opinión de carácter científico, ¿sí? Y estuve dándole muchas vueltas y revise, ¿sí? Y entonces saqué la conclusión, esta que afirma que la naturaleza es un sistema vivo, ¿sí? Me hacía una pregunta, si analizamos, ¿podría decir que una piedra vive? Entonces, la naturaleza del todo del universo es un sistema vivo. En nuestro planeta tenemos seres inertes como son las piedras, pero ellas son parte de un sistema y este sistema se llama Tierra, ¿sí? O sea, eh, la opinión del carácter del organicismo, ¿sí? Eh, afirma que la naturaleza es un sistema vivo. Tomé como ejemplo una piedra, pero entonces la piedra sí está dentro de un sistema vivo. Entonces, sí hace parte de un, o sea, según El eh, concepto el concepto. hace parte de ese organismo. Sí. Hablemos del gestal. Es una opinión también de un carácter científico que nos da a entender que la suma de dos elementos es un todo, ¿sí? Entonces ahí saqué como esta figurita que si unimos las partes, entonces podemos sacar una figura y determinamos Correcto, el árbol. Sí, señor, muy bien. Y el gestal lo vemos nosotros desde kinder. Recuerda que allá nos enseña la palabra gestal. Sí, señor. Seguimos aquí. Un sistema abierto, hablemos de un sistema abierto. Entonces, un sistema abierto es una parte del todo que permite compartir una información sin restricción alguna. Eh, para que estas condiciones se den como sistema abierto debe tener una entrada, un proceso y una salida. Como ya lo hemos hablado en las clases, el profe siempre nos ha tomado como, como las bases principales, es una entrada, un proceso de transformación y una corriente de salida. ¿Sí? Una entrada y una salida, como ejemplo, ingresan los jugadores de los dos equipos, se da un comienzo del juego, se realiza el proceso, ¿sí? Y se finaliza obteniendo un resultado. Recordando que un sistema abierto depende de otro sistema y comparte la información. En ese caso, en el partido, efectivamente, no es porque entren por la cancha del estadio, ¿no? No, Sino no, que no. efectivamente entran las dos tácticas, la táctica A y la táctica B. Sí, señor. Entonces, hablemos de entrada, transformación y salida, que es el mismo, prácticamente el mismo concepto que estamos definiendo. ¿Sí? La entrada, el procedimiento que usa para el ingreso de todos sus datos. Ese es el ingreso, el procedimiento que uno utiliza para el ingreso de todos los datos. La transformación es el proceso de cambio de forma, pero no se alteran los componentes. Un sistema sufre una transformación y se convierte en otro sistema. Esa es la transformación. Mm. Si hablamos de salida, entonces la salida de un sistema es la capacidad que se tiene para sacar la información procesada y entregar datos procesados al exterior. Límites de un sistema. Se toma como límite una línea que separa un sistema de su entorno. Traje aquí a colación una frase que dice que mi libertad no termina donde comienza la libertad de los demás, termina mucho antes, en donde la propia naturaleza humana fija los límites. Esto lo escribió Rousseau en 1712 y 1778, fallece, ¿sí? Entonces, analizar esta frase, podemos decir que la naturaleza ya tiene límites definidos. Y estos sistemas tienen los límites, los cuales se representan con una línea imaginaria. Claro, totalmente cierto. Sí, Rosen tenía ese epitafio, porque efectivamente se valoraba mucho lo que eran los valores, los principios, el deber de los demás y demás características. Y eso es efectivamente el límite de algo. Los límites que existen en el hemisferio, el ecuador, el paralelo, no son imaginarios, pero existen y son reales. Entonces, hablemos de entropía. Sí, me Entropía es olvidó ahí. ¿Cómo lo una, pensaste?
es una tendencia que simplemente es pasar de un orden a un desorden, ¿sí? En un sistema, en el ejemplo que tenemos en un sistema organizado, digamos, como es la formación del equipo, ¿sí? Y la imagen nos muestra claramente que se pasa a un estado de desorden en el mismo sistema. Entonces, tenemos el mismo equipo, ¿sí? Pero entonces ya como cuando comienza, cuando ya hay la acción, ya comienza el partido, entonces el equipo se desordena y pasa, o sea, está en el mismo entorno, pero ya pasa a estar desordenado. Entre comillas, ¿no? Sí, O señor. sea, ese desorden es la fuerza que se ejerce sobre la táctica establecida, calculada y precisa para efectivamente obtener los resultados. La entropía de un cuerpo, efectivamente, estar del estado A al estado B, sí existe el desorden porque altera los movimientos de las diferentes fuerzas. En el universo y en los diferentes sistemas actuales tenemos una entropía constante en lo que nosotros pasamos de un sueño, pasamos a un estado activo constante diario durante el día de una entropía desordenada, entre comillas, pero, pero, pero calculada y ordenada. Obviamente el desorden equivale al cambio simple de la inercia que se requiere para el movimiento, para ejercer ese cambio del estado cero. Entonces, es importante que en el caso de la entropía en los sistemas, siempre lo interpretemos desde ese punto de vista, toda vez que ustedes constantemente desarrollan software, efectúan implementación de sistemas, hacen montajes de instalaciones de redes y demás características. Entonces, si hacen la implementación de un sistema de red, pues efectivamente están pasando un desorden técnico, táctico, efectivo, pero pues efectivamente los cables que estaban simplemente sueltos, desconectados y demás características. Ese concepto de entropía es importante que ustedes como ingenieros lo apliquen constantemente, lo piensen constantemente, porque muchas veces lo que hemos venido hablando no tenemos unos muy buenos resultados porque calculamos que lo que estamos haciendo no es adecuado, no es efectivo, no está en un proceso de eficacia y eficiencia, pero la entropía efectivamente mide esas características desde ese enfoque. La TGS efectivamente es uno de los conceptos así como la informática en sus dos grandes pilares, hardware y software, la entropía se basa en su sistema de calidad, eficacia y eficiencia, pero en una entropía que le establece precisamente la calidad de la misma. Entonces, es un concepto maravilloso. Bien, el equipo de ejemplo que colocas, que veo ahí, muy bien. Esa táctica que se ve abajo en la segunda gráfica, aparentemente es el desorden, pero es la eficacia de lograr el resultado del éxito de haber metido gol o haber desequilibrado al contrario. Bien, viejo, dale. Hablemos de homeostasis. Ajá. Es la capacidad del sistema que permite permanecer en un ambiente interno y mantener una condición. Como por ejemplo planteo la condición física de un deportista y así su ambiente externo tenga cambios, este mantiene en un estado físico normal, ¿sí? Entonces, Mm, eh, aquí está el deportista, ahí lo están viendo, este está en un día de sol y también lo tenemos en un día de lluvia. Entonces sigue siendo el nuevo deportista. sí, correcto. Es cierto. En el mundo de los sistemas, a pesar de que ahí está el sistema como tal, que interactúa con el deportista, desde el enfoque de una situación real, de un sistema en una organización, en una empresa, precisamente es ver que la empresa, vea lo que pasó con el Twitter. Twitter, a razón de la sola opinión de, de, del señor Moss, eh, pues cambió automáticamente sus acciones. Pero dentro de ese esquema, Twitter sigue siendo la misma herramienta que permitirá llevar y traer el chisme pertinente. No ha cambiado. Cambió un valor, pero fácilmente restaurado. Pero creo que suspendieron la venta de esa herramienta, ¿no? No, Mouse decía en privado que no, que él simplemente necesita evaluar. Es como cuando uno sale al sol en tu gráfica.
Yo salgo al sol, pero pues me había hecho un bloqueador y mantengo el estándar de poderme asolear. O sea, ese bloqueador es simplemente una opinión de decir, quiero evaluar cuántos están por fuera de este enlace, pero pues Twitter no va a cambiar. Tal vez financieramente tiene unas características de connotaciones que fueron sensibles, pero su esencia seguirá siendo la misma. ¿O fue que cambió la esencia? No, 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 de ninguna manera. Exacto, la esencia sigue la misma. Sí. Y estos son los últimos dos conceptos que el profe nos dejó ayer, que es sistematización, que es un proceso de ordenamiento y clasificación de datos. ¿Sí? Ahí muestro una gráfica pequeña donde se van organizando los datos. Y la automatización, que es el proceso de la intervención del hombre con medios tecnológicos en un sistema. Entonces, creo que no había mucho que decir ahí porque ya una frase muy diciente, profe. Desde el Entonces, enfoque, esos dos conceptos de sistematizar y automatizar, efectivamente, ese orden sistémico que se llega a tener en un momento determinado en un proceso, nosotros somos la primera línea en la que desde un organigrama, desde al diagrama, presentamos un paso a paso de ejecución de cada una de esas actividades que se requieren en la toma de decisiones. Entonces, ese proceso sistémico es lo que efectivamente nos bota a unas actividades lineales, a una ejecución organizada. Y claro, ya desde el proceso de automatización, pues es simplemente garantizar la ejecución efectiva y eficaz de cada una de las situaciones, procesos y procedimientos con la ayuda bueno, no necesariamente de la tecnología, pero como tenemos la tendencia de que todo lo volvemos un proceso común y constante. Mire la revolución industrial. La revolución industrial en la transformación de la máquina, la maquinaria, el engranaje, ¿cierto? Hoy en día tenemos la revolución informática y la revolución digital, donde efectivamente nos llevamos de unas actividades llevadas, programadas y ejecutadas a una automatización a través de las diferentes redes sociales. Entonces, mejorar el proceso, garantizar el proceso, ser eficaz y eficiente, porque eso es lo que busca la automatización, ¿no? O sea, la unión de ellas dos es lo que quería que ustedes me describieran, y lo veo ahí en ese ejemplo adecuado. listo, profe. Y creo que ya el último concepto es la retroalimentación. Ajá. Entonces, es un mecanismo de control el cual nos permite mantener una dirección de los resultados obtenidos, ya sea la supervisión o para toma de decisiones para un futuro cambio. Nuevamente tomo como por ejemplo los resultados del primer tiempo de un partido de fútbol. El técnico y los jugadores trabajan toda una semana para ganar un juego, pero este se va perdiendo. El técnico realiza un record days a sus jugadores sobre el trabajo que se hizo en la semana y se toma una decisión para no perder el juego. Entonces, la retroalimentación creo que es muy diciente, ¿no? ¿Dónde aplica esa retroalimentación? La retroalimentación, ahí en este ejemplo, profe, es que, digamos, se va perdiendo el partido, ¿sí? Entonces, en la mitad del tiempo, el técnico llama a sus jugadores y les hace un recuento de todo el trabajo que se viene realizando, cómo se debía hacer, ¿sí? Y si no se está cumpliendo, se toma una decisión, sencillamente, Sí, y más que recordar lo que está haciendo es la retroalimentación, no la tomemos como la repetición de las actividades, ¿no? Como que hemos hecho, o sea, hacer una historia, no, no es la retroalimentación, es la identificación de los errores, donde se tienen las fallas, las falencias, ese es retroalimentar en el sentido correcto. Se aplica desde el PHBA, recuerde que hemos dicho siempre en un proceso donde se planea, se ejecuta, se verifica y se toma la decisión, ¿cierto? De hacer cambios pertinentes a razón de A o B situaciones. O sea, no hay retroalimentación mientras que efectivamente no detectemos esas posibles fallas que se están llevando a cabo.
no confundamos detectar fallas con detectar riesgos, ¿no? Eso es otra historia, efectivamente. Listo, profe. Esto ya la expliqué. Ese No, es mi... bueno, tiene aquí su 5 redondo, claro, correcto. Gracias, don Roy. Listo, profe. Sigamos en desorden y en orden, acá con la señorita Yadira, amarillo, señorita Yadira, amarillo. El escenario es tuyo. Aquí estoy, profe. Ah, por allá en la cocina, ¿sí? Nos está echando en No, la... no, 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 profe, no, estaba casi, no quiero poder activar, es que estaba viendo otra cosa ahí. Viendo la novela. Va No, buena. profe, a mí eso no me gusta. Dale, Yadira. Ay, profe, pero es que yo no lo hice tan bonito como Monroy. ¿Cómo que no? Ustedes son profesionales, me extraña que me No, diga eso. profe, yo lo hice normal, ya le muestro. A ver, miramos. Espere. Ay, espere que este no es. Cuidado lo que va a compartir. Ay, espera, profe, espera que se me Bueno, perdió. activen video, ¿no? Para hacer la presentación. Recuerden que las políticas de presentaciones. ¿Ya lo ve, profe? A usted no, todavía no. Yadira ya está activando, sí. Listo, Profe, dale. espere que Ah, es que bueno, está... ya que me presenta así el trabajo, sí, efectivamente, ahora les abro el apartado para que lo suban a plataforma. Ay, eso, Aparte de ya. la Profe, presentación. pues, profe, ¿su merced me escucha bien? Y yo sí, perfecto. Ah, bueno, es que acá Parece. me dice los recursos deficientes del sistema pueden afectar la calidad de su audio. Listo. Pues yo hice la presentación. Ah, bueno, me falta una tilde acá. Dios mismo se la pongo ya. Dice, pues yo lo hice como su merced escribió que, bueno, que era sistema y que escribiera el concepto de que, del concepto pues de los archivos que su merced subió al sistema, o sea, a la plataforma y de mi concepto, ¿no? Sí, de tu Entonces, por opinión, ejemplo, dime, profe. de tu opinión. Sí, entonces, por ejemplo, hay sistema. Entonces, yo con el concepto es un conjunto de elementos relacionados entre sí que funciona como un todo, ¿sí? Entonces, pues yo le coloqué que el sistema es un conjunto de funciones que se relacionan entre sí, depende de una para hacer la otra. Sí, Digamos, subsistemas o componentes. Es el concepto, un subsistema es un conjunto de elementos interrelacionados que en sí mismo es un sistema, pero a la vez es parte de un sistema superior. Y yo le escribí que era el orden en el que está dividido un sistema. El holismo consiste en que para comprender un objeto debe abordarse desde la totalidad, a partir de las manifestaciones presentes en la unidad y surgidos a su vez de las interrelaciones entre sus elementos constitutivos. Entonces yo le coloqué mi concepto: para saber el funcionamiento de un objeto debe abordarse por completo, no parte por parte, sí, para así comprenderlo, para así comprenderlo y explicarlo. El sinergismo significa cooperación y es un término de origen griego. Sinergia, que significa trabajando en conjunto. La sinergia es un trabajo, un esfuerzo para realizar una determinada tarea muy compleja y conseguir alcanzar el éxito final. La sinergia es el momento en el que el todo es mayor que la suma de sus partes, por tanto existe un rendimiento mayor, una mayor efectividad que si se actúa por separado. Ya. Mi concepto es un trabajo que se realiza en conjunto, sin ello no se podría realizar no se podría realizar la tarea. Yo he escrito otra cosa y lo borré. Pero ahí no le está enfocando a lo que era sinergia. Como concepto, efectivamente, mire que en el proceso normal de la vida, constantemente del presidente para abajo, en cualquier conversación, se habla de sinergia, ¿cierto? Entonces, el concepto dice claramente, significa cooperación y es un término originario griego, bueno, ese es el concepto de origen, que significa trabajando en el conjunto, trabajando en equipo. La sinergia es un trabajo o un esfuerzo para realizar un determinado tarea de compleja o simple, pero en conjunto, viene y argumenta el concepto de sistema, precisamente el conjunto de elementos que interactúan, sinergia, se desestabilizan de su origen de entropía, de su entropía para accionar y tener un resultado en equipo. Así no se lo propongan, porque ¿qué se va a proponer? Un tornillo, una tela, una madera, unas patas, un espaldar, que es la silla,
ay, vamos a acomodarnos porque vamos a hacer sillas. ¿Será que sí? No, eso no ocurre. Simplemente la organización, como se dispusieron sus partes. Por eso donde tú dices, es un trabajo que se realiza en conjunto, sin ello no se podría realizar una tarea. O sea, no me dices nada, es un trabajo que se realiza en conjunto. No, 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 no. O sea, el trabajo lo enfocas como si tocara realizarlo, ¿cierto? Sino Ujú. simplemente desde el enfoque de la sinergia conceptual en la TGS es esa acción indirecta, digamos, por defecto en tu casa, todos, si ocurre una situación, se mueven sin que se digan, vamos a ver qué pasó, ¿no? Sino que todos reaccionan, ¿cierto? Ya después podemos decir organicémonos, pero ese es otro cuento, que es lo que tú dices, es un trabajo que se realiza en conjunto. Ahí está definiendo ya tácitamente que previamente se prepararon para poder trabajar en conjunto, no que se accionaron de manera natural, que es la sinergia, ¿correcto? Ah, Entonces, desde ese enfoque es lo que tenemos que comprender. Dale. listo, profe. Entonces, bueno, me toca arreglar ese. Tengo organicismo. Ay, profesor, yo no, la verdad no lo encontré. Por ejemplo, en los archivos que su merced envió no lo encontré y yo busqué por internet, pero pues no sé, a mí no, bueno, no sé, yo encontré que el organicismo es la perspectiva filosófica que ve el universo y sus partes como un todo orgánico y por analogía o literalmente como un organismo vivo. Ujú. Digamos un concepto los que ustedes, no sé si ustedes conocen, debemos de conocer, yo creo que sí, claro, y ustedes están fresquitos, jovencitos, conocen el PEI. ¿Saben qué es el PEI? El proyecto Educativo institucional. es correcto. 3.1416. No, ese es PI. Dijo PEI, no PI. No PI, sí, correcto. El PEI efectivamente es ese conjunto de elementos, normas, reglas, parámetros, definiciones, conceptos, organización, organigrama y demás características que unen precisamente todas las actividades de una institución educativa. Pero como esas situaciones organizacionales, sus reglas, sus normas, sus tendencias, se actualizan acorde a las necesidades del entorno, de la norma, de la ley, de la política, de la situación real. Entonces, siempre se dice en el mundo académico que el PEI es un organismo viviente. ¿Y por qué viviente? Porque está frecuentemente siendo actualizado, ¿cierto? Desde ese enfoque se va a un proceso precisamente de un organicismo. Lo enfocan ahí como concepto en el que se tiene normalmente en la TGS, que ese concepto es de TGS. Obviamente el organismo es la perspectiva filosófica que el universo y sus partes como un todo. Entonces, si nosotros miramos hacia el universo y su concepto como tal, tenemos la profundidad del universo, sus estrellas, sus elementos, sus subsistemas en cada una de sus galaxias, ¿cierto? Porque pues, las galaxias son sus subsistemas como tal, y dentro de cada una de sus galaxias pues existen los mundos, los subsistemas de los subsistemas, pero pues todos esos elementos así globalmente es el universo. Entonces, y es viviente porque constantemente estamos rotando, estamos siendo transformados, la naturaleza, que vayamos a una degradación es otra historia, pero estamos siendo nosotros mismos, fíjate que nosotros nacemos jovencitos, sin habla, sin caminar, sin mover, y terminamos a los 40 años en un proceso transformable y nos cuestionamos qué he hecho en la vida. Entonces, hacemos parte de esta sociedad, de una familia, de ese organismo como tal, y que hacemos conceptuales. Entonces, ya hay que colocaste mi concepto. Nada. No, profe, no, la verdad no supe qué colocar. Dios mío, vamos como 3 sin conceptos. No más esta una, profe, vea, todas las demás ya se los dije, vea. Ay, profe, Dale. no seas. Bueno, vamos a Bueno, una, sí. sistema Dale. abierto. Un sistema abierto es aquel sistema informático que permite la operación sobre el mismo a través de estándares abiertos. Entonces, un sistema abierto es aquel que puede hacer cambios a su entorno y su comportamiento según la entrada que reciba. Bueno, pero eso sí viene de otro concepto.
lo que tú me estás explicando, ¿sí o no? ¿De dónde lo cogiste? Porque es que efectivamente es muy técnico, dice que lo tuyo, mi concepto es un sistema abierto, ese que se hace parte de, es que se le puede hacer cambios Ujú. y su entorno, que hace cambios, sí, y eso es cierto, y eso está muy bien, porque precisamente está interactuando. Sí. ¿Mm? Ese no es de tu cosecha, ese sí lo he Ay, leído profe, por ahí. ¿cómo que no? No. Dale. Profe, entrada. Es la fuerza de arranque del sistema que provee el material o la energía para la operación del sistema. Profe, pues yo no sé si lo tomé bien o mal, pero pues yo lo cogí en mi concepto que la necesidad que se tenía hacia un problema era como lo que usted nos explicaba en el cuadrito, que decía entrada en el medio y salida. Entonces yo me acuerdo que su merced decía que en la entrada, pero la necesidad que uno tenía. Bueno, ¿para qué le digo que no? Si ahí está muy bien interpretado por parte tuya. Te felicito. Sí, Ah, sí, ve señora. que sí, profe, sí, ve que sí. Ah, Pero sí, de ahí está transformación. bien. Es el fenómeno que produce cambios, es el mecanismo de conversión de las entradas y salidas o resultados. Generalmente es representado como la caja negra, en la que entran los insumos y salen cosas diferentes, que son los productos. Mi concepto, el proceso que se realiza, ay, fue una chica, el proceso que al realizar cambios según la entrada o salida de los resultados. Me quedo mal, bebé. ¿Y cierto? Se nota un poquito de que estaba Ay, transcribiendo. pero es que Dios mío, eso es muy largo y yo trabajo y tengo hijos y todo. Uy, ah. Ay, Dios mío, qué quejadera. La salida. Es la finalidad para la cual se reunieron elementos y relaciones del sistema. Los resultados de un proceso son salidas, las cuales deben ser coherentes con el objetivo del sistema. Y mi concepto, pues lo mismo que yo le decía, es la satisfacción de la necesidad. Lo mismo que hablábamos del cuadrito. Pero eso sí es de todo, digamos, ahí no me diste algo muy propio, es evidente, porque pues obviamente recordaste tal vez mis conceptos en la que hemos venido hablando del mapa de un proceso, de una Sí. actividad como tal, y conclusión, no me dijiste nada, ¿no? Ay, profe, como que no, o sea, Dale, si los unimos los tres, ahí sabemos que es la satisfacción, profe, o sea, pues límites del sistema, aquel que define las fronteras del sistema y lo separa del mundo exterior. Profe, pues mi concepto es lo mismo, o sea, una frontera es, por ejemplo, digamos, una frontera de un país, o sea, que no se puede pasar de ahí ya, o sea, es un límite, ¿no? ese límite, claro, es que lo que quería precisamente saber es ese concepto. El límite es el límite, los límites efectivamente, siempre establecemos una barrera, un muro como tal de contención. Pero en el caso en el que lo veíamos con el concepto que decía Alejandro, fíjense que nosotros, mis deberes y derechos terminan y comienzan donde terminan y comienzan los deberes de los demás, ¿sí? Que es el respeto. Hasta ahí van mis obligaciones y mis deberes cuando yo comienzo a respetar a los demás. Ese es el límite de la interacción de los elementos, de las situaciones, de las actividades que se establecen constantemente. El límite de poder ser caballero, ¿cierto? El límite de poder ser respetuoso con una dama o viceversa, dama y hombre, es precisamente esa interpretación. Ayer hablábamos precisamente del contexto de cada uno de una situación en la que estemos hablando en un momento determinado. Esa interpretación dentro de ese entorno del contexto que se esté hablando es no salirse de ese límite, porque en el instante en que se esté malinterpretando el, el contexto de la charla, el contexto de la situación, pues estamos saliéndonos de los límites y estamos incurriendo seguramente en una situación indelicada o desfavorable o desequilibrante para una de las dos partes o de las partes, ¿correcto? Entonces, bueno, ese está entre más avancemos, cada vez más flojo. Dale. Ay, profe, ush. Sí, debió haber empezado con nosotros y Jara Monroy de últimas. Entropía, concepto. La entropía es el grado de desorden existente en un proceso. Una de las características de los sistemas es que a medida que pasa el tiempo, la entropía aumenta. En mi concepto, la entropía son los problemas que pueden ocasionar a medida que le pasa el tiempo a un proceso o a cualquier cosa que genere, digamos, en nosotros. Entre más viejitos empezamos a sentir más enfermedades, cositas así.
Pero no, el enfoque de la entropía no son los problemas que nos ocurren. No, no, precisamente la entropía establece ese desequilibrio que se tiene eh, para poder obtener o lograr, ¿cierto? Una transformación, un cambio. Entonces, si tú llevas al proceso del ser humano, pues, de llegar a viejitos como tal, pues no, porque pues estamos en una degradación, sí, más no es entropía, ¿sí? Eso efectivamente es el agotamiento de las partes de los elementos como tal, eh, que por los cambios en el caso del ser humano, de los años y su vivencia, pues tenga una menos actividad y participación en cada uno de los procesos situacionales, individuales y de grupo. Pero esa entropía como tal, ahí lo tiene casi claro. La entropía es el grado de desorden existente en un proceso. Cuando habla de desorden, no son los problemas de la edad del personaje, sino que es el cambio como tal que está ocurriendo. O sea, pasar del estado cero a un estado activo, una entropía, ¿cierto? Una de las características de los sistemas es que a medida que pasa el tiempo, la entropía aumenta. ¿Eso qué significa? Efectivamente, en el proceso del ser humano, no es la entropía, es la vejez. No, 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 no. No, esa es la transformación como tal, ¿cierto? Pero efectivamente es la resistencia a esa inercia que se tiene en un momento determinado, porque un elemento en estado cero, en reposo, ¿cierto? De su inercia, cambiarse a un estado un carro, de su inercia, tiene que activar todos los componentes de combustión, de quemar, de motor, de engranaje y demás, sale de esa sinergia a una entropía que le permite la movilidad, ¿correcto? Entonces, nosotros, del hecho que estemos viejitos, degradados, no estamos llevando a una entropía porque estamos perdiendo capacidades, ¿correcto? Entonces, en mi concepto, la entropía dice son los cambios que pueden ocasionar a medida, bueno, ese lo enfoco más, ahí le borro lo que está estorbando. No sé qué tenía, pero ahí está. Bajo. Homeostasis. La homeostasis es la capacidad que tienen los componentes del sistema para autorregularse ante los cambios externos. El concepto es el nivel de tolerancia a los componentes del sistema. ¿Sí? Su concepto, el nivel de tolerancia, esa palabra tolerancia, sí, efectivamente, ahí está la parte de autorregulación, de autotransformación, la homeostasis precisamente, casi que en el ejemplo anterior que nos montaron una gráfica, tú lo enfocas desde el concepto de la fotosíntesis, ¿verdad? Fíjate que la fotosíntesis nos da a nosotros un proceso de alimentación, ¿cierto? Natural y como tal, nosotros mismos hacemos fotosíntesis constantemente. Si salimos al sol, las plantas hacen fotosíntesis. Entonces, desde tu concepto dice el nivel de tolerancia, perfecto, claro, de transformación de cada de los componentes. Entonces, si a ti te enfrenta a alguien y tú calmadamente evalúas, piensas y no te enfrentas y no sacas también tu metralleta, estás haciendo homeostasis. Sí. Y cuando hablo de la metralleta es una situación figurada, ¿no? A la que nos referimos. Ahí nos damos plomo los dos. Sí, porque es que constantemente cuando habla uno, hoy en día en Colombia, y es cierto, muchas veces colocar un ejemplo de metralleta estamos llevándolo casi a un contexto muy literal. Y muchos, sobre todo, tanto hombre como mujer, en algún porcentaje de 90-10, muchos son muy literales. Entonces, y nosotros ni siquiera en las citas somos literales. Te espero a las 5 de la mañana. Y literalmente algunos llegan a las 5 de la mañana. Pero Sí. pues era un decir, o sea, espero que no me falle, ¿cierto? ¿Cómo así? Yo luego que le he quedado mal, lo que le debe, o sí, o sea, no, no, no.
Ese es un concepto, no podemos llegar a decir que es una exageración, una hipérbole, porque pues irregularmente nosotros hablamos en hipérbole, pero pues pero allá es el concepto de homeostasis. Pero sí, digamos en tu concepto, proceso que realiza, ¿cómo es? Aumenta lo que no... Acá. Es la capacidad que tienen los componentes del sistema autorregularse ante los cambios externos. De autorregularse. Muy bien, perfecto. Listo. Retroalimentación. Retroalimentación es la función de retorno del sistema que tiende a comparar la salida con un criterio preestablecido, manteniendo y controlando dentro de aquel estándar o criterio. Pues para mí el concepto es un proceso que se realiza después de haber hecho una revisión al resultado de una tarea a la cual se le debe hacer modificaciones. Bueno, menos sí. Le hice el mismo enfoque, muy textual, pero sí, válido. Bueno, jerarquía, organización de personas o cosas en una escala ordenada y subordinante según un criterio de mayor a menor importancia o relevancia dentro de la misma. Y yo, pues, es el nivel de organización de algo. El nivel es muy simple, ¿no? Tú como que vas muy al grano, muy concreto, pero hay que ampliar, hay que ampliar. Así se entiende, profesor, ¿para qué va? No, mentira, no. No, listo. Sí, es aceptable, ¿no? Veo que en cada una de tus respuestas o lo hiciste de afán o no le aplicaste un concepto en el que estabas tratando de aclarar el concepto. Pero dice ahí que es el nivel de organización de algo, donde el concepto dice organización de personas o cosas, ¿cierto? En una jerarquía, en una escala ordenada y subordinada. Entonces, cuando tú dices simplemente que es el nivel de organización, intentaste hablar y de establecer, pero no lo aterrizaste y ahí quedó cojo. Porque si llegas a leer tranquilamente e interpretando adecuadamente ese concepto de jerarquía, lo vemos bien en la empresa, en un organigrama, lo vemos muy bien en un proceso organizacional del ejército, lo vemos muy bien en un proceso de la iglesia, de sellería de los curas, ¿cierto? Donde ellos tienen las líneas de comunicación, cada uno participa hasta donde el límite que le han definido le permite sin que se vaya más allá, pudiendo ir más allá de ese esquema. Pero tú lo cortas tajantemente y por eso no me parece que des conceptos tan breves, que es el nivel de organización. Entonces, yo te digo, en una base de datos, si tú dices que es el nivel de organización de los datos, ¿será que ahí tendríamos una jerarquía? ¿De los datos? No, claro que no, porque es que precisamente los datos están siendo administrados a través de un gestor, de una herramienta. Entonces, el nivel de organización no lo determinan ellos, sino lo determina el gestor. ¿Sí te das cuenta? Y entonces, la interacción que existen, recuerde que en las bases de datos existen una dependencia, ¿cierto? Y una no dependencia. Cuando tenemos una foreign key, llevamos al concepto de que la llave primaria arrastra a todas las demás llaves. Pero si yo tengo efectivamente unas llaves secundarias dentro de mis características y mis propiedades, si digamos hablamos del registro de una persona, entonces escogemos el tipo de género y ahí estaremos trabajando con una tabla donde se escoge A o B o C. Hoy en día, recuerde que los géneros van como 16 tipos de géneros, ¿cierto? Masculino, femenino, todo lo... Exacto, correcto. Entonces, sacamos esa propiedad de una tabla y entonces esa línea automáticamente, allá hay una primary key que dentro de mi registro se convierte en una foreign key. Y ahí no hay nivel de organización, ¿cierto? Porque no hay una jerarquía de comunicación. Entonces, hay un nivel de organización, más no una jerarquía, que no confundamos, porque estás ahí aterrizando el concepto desde la parte organizacional, más de
de jerarquía, de jerarquismo. Bueno, ese sí te quedó también terrible. Dale. Ay, profe. Bueno, voy a ponerlo acá en rojo porque quedó terrible. Listo. Ay, estos me mandaron estos dos, profe. No, mejor dicho. Ay, dos Vamos, nomás. vamos con 3-5. Ay, profe, no. Equifinidad. Se refiere al hecho de un sistema vivo a partir de distintas condiciones iniciales y por distintos caminos. Perdón, no, otra vez lo voy a leer, espera. Se refiere al hecho que un sistema vivo a partir de distintas condiciones iniciales y por distintos caminos llega a un mismo estado final. El fin se refiere a la mantención de un estado de equilibrio fluyente. Profe, no lo le hice tampoco concepto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo me imagino que no lo lograste interpretar. Nosotros veíamos precisamente en estos días, ¿recuerdan que las tablas de hash y los árboles y lo que corresponde a todos los, el esquema como organizamos la data de comunicación y en una red efectivamente de malla, en una red de estrella, en una red no de anillo, no de bus. Bueno, el bus alcanzaría a aguantar dentro de ese esquema de equidad, donde se reparte toda la capacidad de la misma. Si hablamos de una red donde tenemos 40 computadores, entonces en su equidad de equilibrio de que todos tengan la misma capacidad, pues se divide la capacidad de entrada de la giga, de la mega, para que todos y cada uno de sus elementos tengan las mismas capacidades de consultoría, de velocidad, de procesamiento, de los diferentes componentes que hacen parte del sistema. Entonces, ahí tendríamos una equidad. Desde ese punto de vista, ahí estaría un ejemplo simple y sencillo. Y ahí lo dice, se refiere al hecho que un sistema vivo, a partir de las distintas condiciones iniciales y por distintos cambios, lleguen a un mismo estado. Entonces, el estado efectivamente de ese sistema que tú implementas o que estás implementando es que todos participen de una comunicación óptima y adecuada, no asertiva, porque no estamos hablando de una comunicación de jerarquía, que era el concepto anterior, sino de equidad, de que todos tengamos igualdad y ahí lleguemos al final con las mismas características, que es lo que enfoca la equifinidad. ¿Ok? Listo, profe, estado del sistema que se implementa participando de manera óptima y adecuada. Listo. Evolución del sistema. Concepto. El área de creación y evolución del sistema describe de manera global las distintas fases que componen el ciclo de vida de un proyecto de software, desde el inicio hasta la finalización del mismo, especificando los objetivos y entregables a generar a cada una de las fases. Mi concepto son los cambios que se realizan a los procesos para una mejora. Bueno, los proyectos. Bueno, sí, ese sí se apunta, porque mira que son los cambios y cualquier los elementos sufren, no sufren de dolor, pero sufren transformaciones en sus diferentes gestiones, cuando desde el punto de vista de sinergia actúan uno con otro. Entonces, esa evolución de estar siempre en la mejor, nosotros mismos en el proyecto de la vida, nos evolucionamos, nos transformamos, el concepto básico que nos enseñan en Kinder, que es nace, muere, perdón, nace, crece, se reproduce y muere, ¿cierto? Entonces, esa transformación y esa evolución como tal. Un proceso de capacitación de ustedes mismos, de su evolución del sistema. Entonces, como tal, ustedes llegan a un concepto de una entropía de conocimiento en estado cero, y el desorden de todo el conocimiento precisamente lo llevan a un estado de transformación intelectual, inteligente, de conocimientos. ¿Cómo van a salir ustedes? Con el título en la mano y con la cabeza llena de conceptos adicionales a los que entraron. Estarán ustedes, digamos, con la cabeza, un ejemplo, perdón, con la cabeza vacía, y van a salir con la cabeza transformada y llena de conceptos y teorías para poder aplicar en su mundo personal. Entonces, a eso se le llama la evolución de los sistemas. Sí, perfecto. Ya, terminé. Final. Ahí están todos, me faltaron dos nomás. Bueno, llegamos a 3-7. Muy bien. Ay, profe, pero pues, vea mi tarea tan bonita.
Dale, Chinita, muchas gracias. Gracias, profe. Chao. A ti. Vamos, don Oscar Yesid Gil. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, bien, profesor. Buenas noches. Dale, te escuchamos. Un segundo. Un momento. Está en este. ¿Ahí alcanzan bien la letra? ¿Bien o...? Agranda los otros tanto. ¿Estás desde el celu? Señor? ¿Estás desde el celu? No, desde el computador. Dale. Bueno, entonces, en resumen, son los... para cada término, cada uno de los puntos, entonces este es el concepto que yo tengo respecto a la lectura que nos entregó en la guía. Entonces, en el caso del sistema, esto lo puedo resumir con que es un sistema el cual está compuesto por dos o más componentes de donde se pueden, de donde pueden o no depender entre sí. Para el tema de subsistemas o componentes, los componentes son los componentes de un sistema el cual pueden trabajar de forma sincrónica o asincrónica. Para el punto de holismo, sinergismo, organicismo y gestal, esta está compuesta por cada uno, qué pena, esta está compuesta por cada una, ¿cómo es? Uy, qué mala redacción y qué mala lectura la que tengo hoy. Me disculpo, profesor. Nuevamente, holismo, sinergismo, organicismo y gestal. Está compuesta por cada unidad, sí, y la suma de estas hacen parte de un componente. Sí, mala redacción ahí, definitivamente. Me faltó una coma. No, y me faltó también, la redacción también está mal ahí, la gramática no coincide. Eso es lo que pasa por hacer las cosas de afán. Sistema abierto es un conjunto de información donde puede ser compartido de manera activa con su entorno. Es el sistema abierto. Para el punto de entrada, transformación, salida, en términos de información podríamos decir que en la manera en cómo ingresa la información y luego de un análisis, este genera un resultado de la misma información. Bueno, ahí definitivamente queda claro que sí no es copiar y pegar porque pues por redacción ya no se encuentra así. Es correcto. Límites de Y la sistema. otra, Oscar, perdón que te interrumpa, Sí, señor. dentro del enfoque de la TGS viejo, precisamente la teoría general de sistemas nos enfoca a que cada uno de estos conceptos que la TGS utiliza en el proceso del reconocimiento de los sistemas, en el reconocimiento de la energía, en el reconocimiento de esa sinergia y de esa entropía que se transforma como tal. Veía arriba que tú engolaste 5 elementos, soy un poquitico. Entonces, de pronto dentro del mismo concepto acá sencillo que tienes ahí, entrada, transformación y salida, pues no me amarra, es que ni siquiera tu propia opinión ahí, leía rápidamente que en términos de información podríamos decir que en la manera, bueno, sí, ahí tienes. Debe ser que es la manera de cómo ingresa la información y luego de un análisis, este genera un resultado un resultado sobre el hecho de la información, sobre la misma. Exacto, sí. Si lo vemos desde ese concepto, igual que el anterior, este otro amarre de 3 conceptos no hablan de cada uno de ellos como tal, ¿cierto? Es de un proceso. Porque primero que todo no es análisis.
Sí, correcto. Primero que todo no es análisis, porque dices, el término de información podría que, ¿dónde está? Aquí. Que la manera es como ingresar la información y luego un análisis. No hay análisis, hay procesos de transformación, de almacenamiento, de organización, de clasificación, más no, es que el análisis viejo nos lleva a unas deducciones cualitativas y cuantitativas dependiendo de la situación que se esté evaluando. Y ahí no estamos cualificando la data. Tú sabes que en el proceso de entrada y en el ciclo básico del sistema, entrada, proceso y salida, simplemente lo que se le está alimentando para que se organice, para que se estructure, más no para que se analice. Si tú miras el concepto de analizar, es otra historia. Por eso no es válido, viejo, que los hayas engolado varios en uno solo. Igual los de arriba, baja, soy un poquitico, es tan amable. Claro, pero en ese caso es porque, listo, el concepto lo tomé mal, pero pues la tarea era lo que uno entendía y pues sí, lo entendí mal. O sea, no lo entendí mal, puede que lo haya enfocado por otro lado, pero al final en la Correcto. lectura da para lo mismo, ¿no? No da para lo mismo, pero sí. Y mira este viejo, es que precisamente el holismo, sinergismo y organicismo y gestal, si tú lo lees con detalle, y te invito a esa parte, eh, es otro norte, ¿no? Es otro norte, de cada uno, de manera individual, efectivamente. Entonces, no sé en su momento cómo tú lo acabas de decir, lo hayas enfocado, pero bueno, viniendo de ti, que te conozco, que eres brillante, me sorprende este resultado. No, a mí también, ahora que ya lo estoy leyendo, también digo miércoles, ¿por ¿Qué qué no dice? revisé y por qué no leí por lo menos 2 veces lo que estaba escribiendo? Sí, señor. Bueno, Oscar. Gracias, viejo. Bueno, señor, qué pena con ustedes y qué pena con Monroy porque sobre lo que el trabajo que él realizó, el mío es de quinto de primaria, ni siquiera de quinto. Tranquilo, no, tranquilo, te desparo, que paro lo doy yo. Gracias, Oscar, muy gentil. Bueno, señor. Bueno, em, hablemos con don Brian Ramírez. Profe, buenas noches. Cuéntame, viejo. Le comparto, profe. Dale. Listo, profe, ya ven Ya cargó, sí, señor. profe, pues, yo también como profe pues, lo interpreté, digamos, de una manera pues como la que estaba ahí dispuesta. Pronto, y bueno, nos falta un poquito más de imaginación, creería yo. O de pronto, digamos, como por seguir el paso a paso, pues uno trata como de seguir, digamos, esa secuencia. Pero entonces, sin más rodeos, profe, pues ya yo plasmé, digamos, lo que es el sistema, que es un conjunto organizado de cosas o partes que interactúan o son interdependientes que se relacionan formando un todo unitario o complejo. O complejo. Entonces mi concepto personal es que un sistema es una interrelación de diversos factores que tienen como propósito la unificación de conceptos, valga la redundancia, como un todo, en busca de la veracidad del funcionamiento de lo que se desea conocer, o sea, de lo que se desea, digamos, estudiar, en este caso, o de lo que vamos a desarrollar. Subsistemas o componentes. Es un conjunto de partes o de interrelaciones que se encuentran estructural y funcionalmente dentro de un sistema mayor. Digamos que yo lo coloqué como si tenemos en cuenta los componentes de la TGS, son básicamente la estructura fundamental que hace posible la unificación de todas sus ramas o relaciones que van estrechamente en una secuencia que facilita el entendimiento
desglosando sus conceptos de manera que podamos entender su definición, o sea, la definición ya como tal del sistema. Venga, pero ese es de tu cosecha, Sí, porque profe. está súper bien. O sea, desde el concepto de los subsistemas y sus componentes, y la TGS hace eso técnicamente, o sea, literalmente de lo que yo me he leído, sí, esos libros de PTT de la TGS, básicamente la estructuración, su reorganización, sus líneas de jerarquía, ¿cierto? La TGS lo que quiere brindar es eso, la rama directa en la que se avanzó en cada una de ellas, sus tendencias, ¿cierto? Su transformación y tal. Y esos son los subsistemas. Si usted analiza precisamente los subsistemas universales, los sistemas naturales, el sistema nervioso, evaluémoslo y efectivamente hacen parte precisamente de ese engranaje que se tiene en cada uno de ellos, porque fíjese que el sistema nervioso conecta todo el cuerpo humano. No hay una sola parte del cuerpo donde no llegue una línea de comunicación del sistema nervioso. Tú te tocas la punta del dedo izquierdo del dedo gordo derecho de tu pie y sientes automáticamente. Entonces tienes esas neuronas allá y esas neuronas que transmiten y envían. La TGS establece precisamente esa línea de jerarquía, de control, de administración, de comunicación de lo que de lo que se habla. Si lo lees desde el concepto de donde lo hayas sacado, conjunto de partes e interacciones que se encuentran estructuradas y fundamentales, le pegas cuando dice que precisamente son básicamente la estructura fundamental. Y dígame sin las subpartes de cabeza, tronco y extremidades como subpartes no establecen el cuerpo humano. Así de sencillo, ¿sí o no? No Sí, decimos profe. qué clase de extremidades. De pronto, si comenzamos a hilar un poco más fino, extremidades superiores, extremidades inferiores, ¿sí? Pero ya comenzamos a hilar fino. Pero lo tienes claro ahí, básicamente la estructura fundamental que hace posible la unificación. Es que no estoy recordando dónde he leído ese concepto y no. Alguito me confunde, pero creo que no está plasmado en alguna parte. Dale. Listo, profe. Pero, ya como tal, la parte de holismo, sinergismo, organicismo y gestal, pues, profe, yo lo definí ahí porque quería, digamos, explicar que, pues lo entendí de cierta manera, digamos, prácticamente ellos van como a una misma definición, como al mismo fin. Digamos, el holismo es considerado el todo en un sistema más complejo que una simple suma de elementos constituyentes. La sinergia es la integración de sistemas que conforman un nuevo objetivo. El organicismo es la perspectiva filosófica que ve el universo y sus partes como un todo orgánico. Y el gestal, teoría que estudia la conducta humana y los contenidos de pensamiento como un todo, como un todo. Entonces, digamos que es casi prácticamente como, como, en cierta medida son como parecidos. O sea, tienen que ver el uno con el otro. Ya la entendí y ya sé por dónde también iba don Oscar. Ahora entiendo. Pero no, efectivamente sí tiene unas tendencias, digamos, si hablamos de sistema, hablamos de partes. Si hablamos de sinergia, es esa precisamente interacción del equipo, ¿cierto? De sus partes, digámoslo así. Si hablamos de organicismo, hablamos también de sus partes, o sea, su parte es contextual filosófica, en lo que se compone y se subdivide como tal. Y obviamente el gestal, teoría que estudia la conducta humana en los contenidos del pensamiento, eh, también son todas las conductas como tal del ser humano. Pero fíjense que si lo leemos individualmente, no se parecen contextualmente. Y lo que dice la TGS precisamente, por eso se llama Teoría General de Sistemas, porque establece un concepto individual, ¿cierto? No es que no los quiera tener organizados y no tiendan, no hay una tendencia a conceptualizar lo mismo, porque la TGS como rama maestra de las ciencias y como madre de las ciencias establece el concepto de cada uno
porque si no los seres humanos, por eso tenemos un ADN diferente, unos rasgos diferentes. El solo hombre y mujer pensamos y actuamos diferentísimo, así que así tengamos la misma estructura formativa, ¿sí? Podemos ser hombre, mujer, ingenieros, científicos, pero si redactamos un concepto, desde el punto de vista, lo interpretamos. Y ayer creo que hablábamos algo de interpretación. Entonces, alguien hablaba y precisamente a mí me parece, yo creo, sí, entonces la TGS establece precisamente, inclusive logramos llegar al concepto de unas evidencias, ¿cierto? Circunstanciales, de unas evidencias fácticas que nos van a establecer la realidad de los hechos. Aquí en la TGS, desde el concepto holicismo, pues en el holicismo considera el todo de sus partes. ¿Y cuál es el todo? Precisamente, si lo enfocamos desde el sistema, dice conjunto de elementos que interactúan. El holicismo dice claramente, considera el todo de un sistema más complejo que una simple suma de sus elementos. Y ahí es clarísimo. O sea, no es que en el sistema podemos decir que es simplemente la suma de sus partes, en sistema. Pero fíjense que ahí dice que no lo es. ¿Sí ve? Entonces, por eso no, por eso creo que se lograban confundir, pero no es que vayan hacia el mismo norte. Definen precisamente cada una de esas partes, porque lo que nos quieren dar a entender es que sí somos partes, por un lado, pero que cada uno establece su propia conducta dependiendo su organización, su conceptualidad, ¿cierto? Como tal. Y si no, imagínense que la sinergia y la entropía estuvieran dando una tendencia igual, aparentemente, ¿cierto? Y estos conceptos, tú los colocaste, teoría, los veo de algunos libros No, que no, sí, sí, yo los coloqué, es que igualmente investigué por otras partes también. consultaste. Sí, Perfecto, listo, dale. listo. De acá, sistema abierto. Se caracteriza por un proceso de intercambio con su entorno, que son los sistemas. Cuando el intercambio cesa, el sistema se desintegra. Esto pierde sus fuentes de energía. Entonces, profe, el concepto personal fue básicamente un sistema abierto es lo que abarca un entorno encargado de la organización estructural de los seres humanos y el entorno en que se encuentra actualmente. Pues lo tomé como un ejemplo. Sí, a ver, desglosémoslo. Básicamente es un sistema abierto, es lo que se abarca en un entorno encargado de la organización estructural de los seres humanos. Pero mire que tú lo vas engolando, lo vas direccionando hacia un solo componente. ¿Hacia cuál? Hacia los seres humanos. Si le quitases ese concepto de los seres humanos, porque es que si habla solamente que los sistemas... pero estamos hablando de los sistemas abiertos, ¿no? Sí, Es profe. concepto personal. Sí, está bien. Si le quitamos esa palabra de seres humanos y dejamos la estructura y le quitamos seres humanos en el entorno de la estructura y los entornos, los llevamos de manera genérica. Pero si me lo cierras, ¿sí? Entonces estamos llevándolo a que efectivamente los sistemas abiertos son solamente para los seres humanos y su transformación. Entonces, verifica ese concepto. Al quitarle eso, pues cambia toda la oración y tengo que volver a redactar. Dale. Entrada, transformación, salida y entrada. Ni lo leamos porque son cosas de otro norte. O sea, ¿qué dices tú del concepto personal? La entrada y la salida son los encargados de proveer los suministros de trabajo, pues, digamos, como personal, De lo entrada entendí. entramos mal. De entrada entramos mal, ¿cierto? Porque estamos diciendo que la entrada y la salida son encargados de proveer. La salida, ¿qué me provee? La entrada, ¿qué No, me provee? bueno, sí, de pronto la salida es como el proceso. No, pues la salida también provee un informe. O sea, lo que quiero es que me entiendas es que efectivamente, ¿qué provee? Como tal, la entrada, ¿qué provee? Sí, son los insumos en un caso determinado, y esa salida son los mismos insumos transformados, organizados a razón de un procesamiento, ¿correcto? Pero el concepto proveer no le alimenta ahí. Ok, pues, listo. Sí, si tú lo analizas desde el concepto de que en un proceso de almacenamiento, en un sistema informático,
tú cargas una base de datos al sistema, ¿cierto? Efectivamente, la procesas, la organiza, la difunde y demás características. Como resultado final, estás proveyendo, ¿cierto? Unos informes, unos reportes, una evaluación como tal, pero será el proceso como tal de entrada, transformación y salida, proveer. No, No, creo que no, cierto que el no. de entrada sí sería. No lo tomes el concepto provee de la parte de entrada. A ver, como hay veces en la casa, dicen el proveedor de la casa es mi papá o mi mamá, ¿me hago entender? Entonces, es el proveedor, pero aquí no hay un proveedor, es precisamente la acción de entrada que se requiere de esa. Hablamos claramente de la necesidad, y la necesidad pues es el insumo, y no es tangible. La necesidad de cualquier sistema no es tangible, técnicamente. La necesidad de cualquier sistema no es, yo porque tengo que alimentar el computador de datos, no es obligatorio, sino que simplemente si hablamos desde el concepto de entrada, efectivamente la acción que se requiere para que efectivamente tengamos una gestión administrativa o gestión de tratamiento de la data. Entonces, primero, bueno, ya aclaramos que no se van a amarrar los tres conceptos porque no podemos engolarlos en un solo. La TGS nos prohíbe eso precisamente, ¿correcto? Límites. Profe, límites del sistema. El límite del sistema es una línea real o conceptual que separa el sistema de su entorno. Establece el límite de un sistema. Puede ser sencillo cuando hay límites físicos reales. El concepto lo coloqué, pero los límites de los sistemas los tendríamos presentes con los procesos a los que queremos llegar. Le coloqué los signos ahí porque, pues, digamos que lo interpreté que los límites como tal los coloca pues el ser humano, creería yo, ¿no? O sea, los límites, hay algunas veces que los límites sí son como generales, pero el límite lo coloca el ser humano, o sea, pueden haber muchos Sí, límites. hay muchos límites, es correcto. Dentro de lo que, bueno, lo que pasa es que ahí no me dijiste nada, ¿no? Porque, déjame un poquito. Dice los límites del sistema, perdón, no lo mueva. Los límites del sistema los tendríamos presentes con los procesos de los que queremos llegar, a los procesos que queremos llegar. Mm, dijiste, pero no dijiste, o sea, hasta ahí no concretaste, no hay nada, ¿no? No sé, ahí no los dejó en comillas, no lograste concretar que ese es el límite como tal. Ahí falta tu opinión. Mm, Ese es como el discurso político, que habló pero no dijo nada. Entropía. Entropía es el grave desorden existente en un proceso. Pues, como podemos, concepto personal, como podemos ver, existirá un desorden el cual es inevitable siempre y cuando no, o sea, ahí me enredé un poquito. lo, me equivoqué. O sea, siempre va a Pero existir mira un que, desorden y es inevitable siempre y cuando lo sepamos sobrellevar. O mire, sea, en pero los no sé sistemas. de dónde te salió esa palabra inevitable, pero le pegó al perro, hijo. Porque es que eso es la entropía. Precisamente, ese desorden, fíjate que cuando los jugadores, como lo que hablamos en la cancha, es que no tengo otro panorama de momento para todos, porque hemos visto eso ya en estos momentos, el panorama de la cancha de fútbol que colocábamos, Roy, pues efectivamente, inevitable que los jugadores no se muevan. O sea, tu concepto está bien. ¿Cómo cómo podemos ver existirá un desorden el cual es inevitable? Eso es cierto, y la TGS nos dice que precisamente la movilidad, la participación de los elementos para su transformación, día tras día es inevitable que llegue la mañana y la noche siguiente. Está bien. Y siempre y cuando lo sepamos sobrellevar. Ahí rompiste hacia donde iba, pero porque los elementos el día siguiente eh, no diríamos que lo que tenemos que saber sobrellevar o como tolerancia, no porque vamos a movernos al día de mañana como tal, ¿cierto? A transformarnos. Y no tenemos que sobrellevarlo, simplemente viene por defecto, por naturaleza. Ese concepto efectivamente donde nos definen
que mañana de hoy de pálido y mañana de arrugado, pues efectivamente es la transformación de esa entropía en la que nos encontramos cotidianamente. Entonces, sí, te avalo el concepto. Podemos ver que existe un desorden, el cual es inevitable. Sí, bien, ahí lo interpreto con lo que está arriba escrito. No acabaste de leer. Una de las características de los sistemas es que a medida que pasa el tiempo, la entropía aumenta y ese es el concepto natural y real, ¿correcto? Y tú dices que el día de mañana va a llegar, o sea, yo, dentro de lo que estoy interpretando, claro, mañana va a llegar y los años van a llegar inevitablemente, ¿correcto? Dale. Profe. Señor. Entropía, no, de homeostasis. La homeostasis es la capacidad que tienen los componentes del sistema para autorregularse ante los cambios externos. Un ejemplo de la homeostasis es la regulación de la temperatura corporal en los seres humanos. Ajá. Entonces, el concepto PROE, si suponemos que la homeostasis nos conlleva un sistema que nos permite autorregularnos, podemos pensar lo siguiente: nos podemos adaptar rápidamente a los cambios que han surgido a través de los años, es como seres humanos. Es que me quedo mal ahí. Pero está bien, claro. Dígame si nosotros año tras año no comprendemos más, somos más tolerantes. Hoy en día, en el caso mío, que tengo 110 años, pues efectivamente interpreto que un joven llega al aula de clase y llega con una energía desbordante, habla, se para, se mueve, chistea, etcétera. Entonces, pues para mí ya es natural, porque sé que es inevitable, ¿cierto? Sé que la entropía que está generando él es inevitable que si yo me pongo y me le paro una raya, no se mueva, no brinque, no salte, cállese. No, voy en un choque de dos mundos. Perdón. Entonces, obviamente, ahí ya con el cambio de los años ya entiendo de que no hay que dejarlo y simplemente solicitarle y enfocarlo y enrutarlo y ya, y pare de contar. Si no generamos un choque innecesario. Está bien tu concepto, me gusta. Profe, seguimos con la retroalimentación. La función de retorno al sistema que tiene a comparar la salida con un criterio preestablecido, manteniendo y controlado dentro de aquel estándar o criterio. Entonces, el criterio personal es: al retroalimentarnos estamos capacitando, adquiriendo nuevas destrezas, las cuales nos ayudan para sobrellevar la vida y resolver problemas que se nos puedan presentar. Bueno, ahí si tú lo lees cuidadosamente, la retroalimentación nos está capacitando o adquiriendo nuevas destrezas. No. Ese enfoque, así como está redactado, es precisamente del conocimiento, más no de retroalimentación, ¿cierto? Entonces, ese sí te saliste del contexto. En la jerarquía, generalmente todos los sistemas son complejos, integrados por sus sistemas más pequeños. El tema de jerarquía implica la introducción de un sistema en otros sistemas. En la jerarquía encontramos unos niveles en los cuales separan procesos, funciones, estratos sociales y el entorno en que vivimos. Creería yo de pronto que lo enfocó Dentro más del que todo concepto, dentro del concepto personal, en la sí, jerarquía encontramos unos niveles los cuales separan procesos, funciones, estratos sociales y el entorno en el que vivimos. La jerarquía. De pronto no fuiste claro en tu respuesta, pero ya sé para dónde, si lo leo con calma, alcanzo a entender de que en la sociedad técnicamente en la que vivimos hay una jerarquía, sí, correcto. Y si la analizamos de fondo como la quiere interpretar, falta un poquito de ampliación, sí, el concepto, pero sí, lo logro interpretar. En la jerarquía encontramos unos niveles, los cuales separan procesos, funciones, estratos sociales y bueno, no sé de dónde rápidamente lo llevó a unos estratos sociales, pero mmm, mejora ese concepto. Le está apuntando, pero no es claro. ¿Ok? listo, profe. Esto de elaboración interna. El sistema abierto se mueve hacia una gran elaboración y hacia altos niveles de organización.
búsqueda de múltiples metas, el sistema como una organización social, está compuesta de individuos. El concepto personal, profe, siempre tenemos a considerar el manejo en la elaboración de un buen sistema que nos permita ser mejores cada día con los retos que se nos presentan al transcurrir de las épocas. De pronto lo, Sí, y mira que tú dices arriba, en el concepto natural dice el sistema como una organización social está compuesto de individuos y subindividuales, subdividividades con diferentes valores objetivos y objetivos. Entonces, tú dices, siempre tenemos a considerar, a mejorar la elaboración de un buen sistema. Ampliar un poquitico, hermano, con esta miopía. Agrándalo. Ahí, ahí, ahí. Entonces, siempre tenemos a considerar el manejo de la elaboración de un buen sistema que nos permite ser mejores cada día. Bien, siempre tenemos a considerar. Entonces, más que considerar, ¿cierto? Siempre tendemos a transformarnos, a mejorar y en la elaboración de un buen sistema. Pues nosotros no elaboramos el sistema como tal, sino que nos adaptamos, ¿cierto? Pero lo aterrizas muy bien en que dice nos permitimos ser mejores cada día en los retos que se presentan, y eso es cierto. Siempre buscamos la perfección, y si fallamos ayer, tratamos de no volver a caer en el misma, en la misma tendencia equivocada. Bueno, ese también es para mejorar, pero está llevado a un enfoque. Búsqueda de múltiples metas, dale. sobre todo los sistemas incluyen componentes que interactúan y la interacción hace que se alcancen algunas metas, un estado final o una posición de equilibrio. El concepto personal es, el ser humano siempre está en busca de la perfección en cuanto a sus capacidades de tener conocimiento personal y sus múltiples metas, las cuales son encargadas de hacer posible que busquemos un equilibrio entre lo que creemos que nos satisface y lo que nos agrada, es decir, lo que nos hace más felices. Bueno, muy bien, ¿no? Ahí va, cada vez va, mira, no sé si a razón de lo que estaba leyendo, eh, vas engranando tus argumentaciones. Bien, dale. Eh, Equifinidad se refiere al hecho de un sistema vivo a partir de distintas condiciones iniciales, por distintos caminos llegan a un mismo estado final. El fin se refiere a la mantención de un estado de equilibrio fluyente. Entonces, la capacidad que tenemos de llegar a un estado final deseado por distintas vías en las cuales debemos conocer nuestras condiciones iniciales para trazarnos metas que enfoquen nuestro objetivo sin importar cambios o errores que se nos puedan presentar. Bien, vías las cuales debemos conocer nuestras condiciones y capacidades, ¿no? Porque técnicamente, ¿qué es lo que precisamente nos da el concepto de esa equifinidad? Claro, claro, y constantemente la equifinidad pues nos dice, ustedes mismos en su proceso de crecimiento son rebeldes, pero pues quieren llevar al mismo lado, y pues entonces logramos entender de que hay que dejarlos que fluyan por esa línea y ese camino, y vamos a encontrarnos en el otro punto de encuentro, pueda que haya sido más difícil o más largo o menos tortuoso, más cómodo o más fácil, porque obviamente la gente joven busca lo más simple, lo más sencillo, y fíjense nomás en los trabajos del día de hoy, ¿cierto? Tratamos de buscar lo más ligero, lo más rápido para entregar el resultado. Eh, ahí sí, como en algunos conceptos dicen, el fin justifica los medios, y realmente en la TGS no se acepta eso. Dale, pero está bien. Mm, Pues como tal la evolución del sistema, ya coloqué, fue, digamos, como tal la definición, pues, desde dónde surgió la TS, que fue con el trabajo del alemán Ludwig von Bertalanffy, publicados entre 1950 y 1968. La TGS no busca solucionar problemas o intentar soluciones prácticas, pero sí producir teorías y formulaciones conceptuales que puedan crear condiciones de la aplicación en la realidad empírica. Entonces, el concepto Correcto. personal fue que la evolución de los sistemas de información han generado conocimiento más allá de lo que el ser humano hubiera podido imaginar, ya que nos ha permitido centrarnos en el conocimiento real
de lo que se quiere investigar o analizar desde una tarea simple como caminar hasta conceptos como el universo. Bueno, eso está bien, pero creo que lo vi por allá, precisamente en un apartado de Bertalanffy. Casi lo copiaste, ¿sí o no? No, pues la verdad, yo loco, pues no sé si de pronto, pero no. Dale, sigue. Eh, Tengan en cuenta que Bertalanffy es el padre de la TGS, ¿no? Listo, profe, ahí acabé ya. Y como tal, pues aquí copié un cuadrito, pues eso sí lo investigué, eso es como teoría general de los sistemas. Entonces, pues así como que me enfoqué un poquito en este cuadrito de la retroalimentación, entradas al sistema, procesos, de pronto ve como que en la pregunta anterior que expresé todo junto, de pronto me guié fue por esto. Ah, ya. Ah, no, bueno, ya, bueno, buena aclaración, sí. Eh, por eso se me hace raro que los estuvieran amarrando. Dije, pero ¿por qué? Y resultaron dos amarrando, ya. Pero no, lo que pasa es que en ese diagrama lo que están presentando precisamente es una interacción de cada una de sus partes, más no es porque efectivamente tengamos que eh, conceptualizar y concretar cada concepto como un único sentido, porque cada uno, recuerde que los sistemas, como ya lo dijimos, trabajan entre sí las diferentes partes y piezas, pero cada uno es un concepto independiente. Entonces, sabemos que no podemos definir la tuerca con el tornillo de manera igual, pero pues lo engranamos y lo encajamos y nos da un todo, pero creo que vi que arriba que estaban definiendo como muy igual todo y nos estamos equivocando. Ah, Pero bueno, bueno, bien, dale, gracias. Llegamos a 4-3, viejo. listo, profe. ¿Tú eres qué? Esperamos Ramírez, Brian Ramírez. Señor Río es tu apellido. Ruiz, No, Brian Ramírez. Raya, Steven. Gracias, viejo. Démosle, ¿quién sigue? Entonces, Oscar Camberos. Buenas noches, profe. Buenas noches. Dame un segundo. Bueno, profesor, mi presentación. El sistema es un conjunto de diferentes partes o procesos que se relacionan entre sí para cumplir un mismo objetivo, la cual tiene una entidad que cada una de sus partes o procesos que contienen atributos que hacen que funcionen dentro de un determinado sistema y así se relacionen para poder llegar a ese objetivo en común. Subsistemas o componentes. Es un sistema que contiene unos elementos que contribuyen para el desarrollo o cumplimiento de una meta propuesta. Amigo mío, ¿dónde está tu opinión? Son esas, profe. Ya. Sí, señor. Teniendo en cuenta una estructura o una red que genera los procesos de formación. Acá, profe, sí me hizo falta holismo. Acá te cuento. Sinergismo son interacciones que surgen dentro de un sistema de sus partes o componentes. Organicismo son estructuras creadas para lograr metas y objetivos por medio de recursos humanos, tecnológicos, entre otros, con diferentes áreas que aportan al objetivo en común. Gestalt. Estudia la relación entre los sistemas de una estructura estando todas sus partes interrelacionadas. Pues, profe, el concepto lo tenía, pero lo acabé de quitar como para que no Sí, no veo viera. ahí porque lo que estoy leyendo lo he leído en el pequeño libro No, de bro. Petete. Espere, entonces, ¿pongo los conceptos, profe? Es que los acabé Obvio. de quitar. No, y pues es lo que yo iba No, o a sea, analizar. estos son mis conceptos. El de copiar y pegar, pues lo Tu acabé de quitar opinión. como... Sí, esta es mi opinión. Dame un segundo, bro. No, pues ya. Si eso es tu opinión, creo que quiero mirar, pues deja. Pero bueno, ahora lo subes y... Ah, no, Mm, profe, yo sí lo subí con, pues, con los conceptos y pues mi opinión.
Bueno, dale. Así sí lo soy. Bueno, sistema abierto es un conjunto en constante función destinados a ciertos trabajos para cumplir su proceso para el cual fue asignado. La energía en estos sistemas hace que su desarrollo y desempeño puedan ser modificados para su mayor rendimiento en dichos trabajos. Entrada, salida, entrada, transformación, salida. Entrada es el ingreso de un dato para pasar a una transformación de acuerdo a lo necesitado, convirtiéndola en información, y la salida es el resultado de lo solicitado. Límites Mm, del sistema. No. De todas formas, no me convenciste en ningún concepto, porque arrastraste lecturas de apartados no personales y fuera de eso estás hablando del ciclo de procesamiento, que es lo que está ahí plasmado. Lo que tú dices ahí técnicamente es el ciclo de procesamiento. Entrada es el ingreso de una data, ¿cierto? Está claro, ese es el ciclo. Pero yo no pregunté ciclo, pregunté fue entrada, pregunté transformación y pregunté salida por aparte. Ok, profe. Bueno, entonces sí. Entropía. Leamos sí. entropía. Entropía. Permite medir la energía que no se va a usar en un sistema, es decir, no se va a permitir ser usada en un trabajo. Homeostasis. Se define como la tendencia al equilibrio, siendo la homeostasis una característica en todos los sistemas. Retroalimentación. Son salidas de un sistema que vuelven a ingresar como un recurso que permite hacer corrección de la información. Jerarquía. Se presenta como una forma sistemática y científica de aproximación y representación de la realidad, y al mismo tiempo como una orientación hacia una práctica estimulante para formas de trabajo multidisciplinarias. Es la secuencia de órdenes de los sucesos según la capacidad holística. Don Oscar, venga, yo creo que en mi vida me he leído la mayoría de los libros de TGS y conceptos y no he visto rasgos de tu opinión personal. Pues, profe, sinceramente eso fue lo que pues, entendí leyendo. Yo te pongo en usted un rastreador y encuentro esos conceptos técnicos, te lo voy a probar, ahora que tú haces tu trabajo. No, profe, pues como le digo, si quiere, es que los acabé de quitar. Y pues esto fue lo que pues, yo leí. Bueno, ahí Y eso, o no sea, hay es mi nada, opinión, no ¿sí hay me entiende? cosecha propia, don Oscar. Camberos. Bueno, viejo, gracias. Bueno, profe. Don Oscar. A ver, hablemos con Cielo Esperanza Rodríguez. Hola, profe. Hola. Ya comparto. Vamos a leer tres conceptos. Entonces te voy a decir que me leas entropía, sinergia. Ahí está tu concepto. Dale, dentro que es miremos en el sinergia desde lo que encontraste. Sinergismo es un sistema es diferente de la suma de los elementos y por lo tanto su conocimiento es irreductible al de sus partes. O sea que un sistema compuesto por varias partes desempeña una función gracias a la interacción de estas, misma que no se equipara al funcionamiento individual de sus componentes, pues de la acción conjunta se puede obtener un mayor efecto, un mejor funcionamiento o un fin superior. ¿Cuál es tu cosecha? ¿Lo hay abajo?
Luego que está esto. Lo que es- Correcto. Si yo te digo que está muy detallado el concepto de una función gracias a la interacción de esta misma que nos equipara, que eso está en la TGS, ¿qué opinas? También me copiaste. ¿Dónde, profe? Ahí, que también me copiaste todo el concepto. ¿Acá? Ah, no, no, en la opinión supuestamente tuya. Ah, Arriba bueno. sí, porque arriba es lo que es el concepto. Ese es el natural. Ujú. Veamos entonces entropía. Dice que es la segunda ley de la termodinámica, es la medida de la degradación de la energía de los sistemas. Se trata simplemente del desgaste que sufren los sistemas por su funcionamiento en el transcurrir del tiempo. Los más entrópicos desaparecen más rápido. Los sistemas tienden siempre a acabarse y la única forma que no se acaben es a través de innovar, meterle nueva información y mejorar para mejorar los procesos. Con una retroalimentación. Pero China, no veo ese concepto, lo he leído. Se trata de simplemente de descargues que sufren los sistemas por su funcionamiento en el transcurrir del tiempo. Sí, no, yo sí lo he leído muchísimo. O sea, ¿esa es tu cosecha? No, eso no es tu cosecha, eso es copiado. No, no, profe. De leer y leer lo que se me quedó. Y leí bastantes documentos. Bueno. Bueno, Esperanza. Gracias, China. Bueno, profe. Ya. Todos los documentos que... Tú eres Esperanza Rodríguez, ¿cierto? Señorita Rodríguez Bustocielo Esperanza. Esperanza, te faltaron unas ventanas por abrir. Más pestañas. Sí, no, leí muchos documentos para... Dale, gracias, China. Vemos a Esperanza. Listo. Démosle la oportunidad a la señorita Andrea Díaz. Ya, profe, ya comparto pantalla. Comparte pantalla. ¿Sí se ve la pantalla, profe? Está cargando, sí, señora. Ya cargó. Listo, profe. Vamos esto acá. Pues, profe, lo mío está sencillo. No importa, dale. Lo importante es que miremos qué hiciste. Bueno, un sistema es un sistema, bueno, un sistema es un elemento que está relacionado entre sí, que puede pues funcionar de manera independiente. Y también está pues un sistema que forma parte de una estructura mayor y o componente de otro sistema. Ven, ¿de dónde me sacas que un sistema es un elemento? De la lectura, profe, es que yo me basé toda la lectura, pues que su merced dejó en la plataforma, tanto el PDF como el PowerPoint, yo me basé en eso, pues de la lectura. O sea, yo saqué todo de la lectura, pues leyendo y todo eso. No sé, o fue mala reacción o alguna cosa, porque es que dice, un sistema es un elemento que están relacionados. Si ve que no Entre hay sí. correlación, es un elemento que están correlacionados. ¿Cómo así? Yo creo que hay algo mal de reacción ahí, ¿cierto? Es Sí, un señor. Ah, bueno. Por eso no combina, es un elemento que están en plural, correlacionados, plural, entre sí, más plural. Y parte de hay algo más redactado, ¿cierto? Sí, sí, señor. Entonces, ojo con eso porque ahí confunde y reinarás. Y pues ahí está indeterminado. Sí, profe.
Leamos el concepto de, a ver, déjame ver, sinergismo. Es la cooperación o el trabajo en conjunto en la cual se puede estar realizando una tarea compleja, en lo cual pues se logra conseguir el éxito de este, existe un mayor rendimiento si se llega a realizar por separado. ¿Ese qué es? ¿El concepto o tu opinión? Mi opinión, profe. Sí, sí, eso es un concepto técnico de sinergismo, pero... ven, si lo vas a subir, súbelo por favor con el concepto de cada palabra. Es que quiero, cuando lo tenga en mis manos, rayarlo y decirle que está dentro de lo técnico del concepto real a tu opinión. ¿Listo? Listo, profe. Porque ahí no tengo los conceptos de cada una. Pues es que yo pues entendí mal porque pues dije como el concepto de uno y lo hice así de una, pero no puse el concepto como tal de los otros. Pero sí lo hablamos que tocaba colocarlo. Entonces en esa parte no presté atención, pues, o no me acuerdo. Bueno, muy bien, dale. Bueno, gracias, China. Gracias. Bueno, muchachos, de todas formas terminamos de mirar los otros compañeros, no se preocupen, complétenlo bien, los dejo descansar. Gracias por haber participado, por haber hecho el ejercicio del intento. No se preocupen que entrar en el concepto de la lectura de la TGS de la noche a la mañana no es fácil, lo entiendo. A todos los que participaron los felicito porque arrancaron con su primera disposición del mundo de la TGS y su comprensión conceptual en cada una de las terminologías. No es fácil de comprender porque es una filosofía completamente específica donde comenzamos a entender de que la TGS como herramienta primordial de la unificación, de la estandarización, de los conceptos, ojo, porque es que aquí estamos hablando no de normalización, estamos hablando de estandarización, que es gran diferencia para que no vamos a confundir. Entonces, esta estandarización, la TGS establece precisamente la individualidad de cada una de sus acciones. Siempre va a hablar de los diferentes modelos de sistemas, su interacción y sus componentes. Por eso es importante que no unamos, no amarremos, porque bueno, creo que la mayoría de alguna forma le preguntó al tío Google cuál es el ciclo de vida de un sistema y le apareció entrada, proceso y salida. Y eso es cierto, eso no tiene discusión, eso, mejor dicho, a puño cerrado. Pero como no estamos preguntando el ciclo de vida, sino que era entrada y que era una salida, entonces, más no significa que no lo podamos llevar a una... Precisamente el concepto del ciclo de vida nos indica que es cierto del tratamiento y del procesamiento de unos insumos que se requieren previamente, pero no como el concepto final, ¿ok? No, me parece perfecto que cada uno haya hecho su mejor esfuerzo. Vamos mejorando ahí en ese tema. Los que les queda por mejorar, les agradecería. Entonces, lo miramos el lunes. Que duerman. Les habló José Antonio Martínez. Dios los bendiga. Pues una pregunta antes de que desconecte. ¿Eso lo subimos de una vez o...? Sí, señor. De una. No, pero si lo quieren mejorar, dale, mejóralo. ¿Hasta qué hora es el plazo para mejorarlo en mi caso? No, ya lo voy a colocar hasta el domingo al amanecer. ¿Te parece? Uy, sí, profe, gracias. Es que estoy cansada. No te preocupes, descansa. Listo, profe, gracias. Un abrazo para todos. Leer todo eso me... Dios mío, se queja más que una caja de pollos. Chao. Chao, profe. Luego, profe, muchas gracias. Un abrazo. Chao.